Que Dios los bendiga. Estamos en transmisión en vivo para compartir la palabra de Dios. Es la forma como Dios nos ha habilitado de poder seguir con esta gran comisión de llegar con el Evangelio a toda criatura. Yo creo que es parte del trabajo que cada pastor, que cada líder obrero del Señor está interesado en que la gente conozca más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nos esforzamos en que tú puedas recibir esa palabra de Dios, tú puedas recibir el amor de Dios a través de su palabra. Es tan interesante y tan importante considerar la palabra de Dios en nuestras vidas. Mucho tiempo hemos tenido nosotros una Biblia en casa y esa Biblia en casa la hemos tenido ahí en el velador o en la biblioteca, pero nunca nos hemos interesado en poder leer y ver qué es lo que dice en ese libro, ¿no? Y es así que a veces al desconocer lo que tiene la palabra de Dios para nosotros, cometemos errores y al cometer errores recibimos la consecuencia de esos errores. La palabra de Dios es una forma de, no diría una forma, sino que nos ayuda a ser sabios en toma de decisiones en momentos de aflicción, en momentos de pruebas, de angustias, ¿no? Y también en los momentos de cuando todas las cosas nos van bien. El Evangelio no es que al conocer a Cristo tus problemas terminan. No existe esa palabra famosa, pare de sufrir, un sentido, sino que Dios en medio de todas estas angustias, circunstancias, nos ayuda a vivir en victoria en medio de todo ese tipo de problemas, ¿no? Así que vamos a orar, siempre queremos depender del Espíritu de Dios, depender de lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona. No sé cuántas personas van a estar viendo en vivo este programa, pero también vamos a orar por aquellas personas que van a ver después de la grabación de este video. Y bueno, queremos orar por todas esas personas que de alguna manera van a tener en contacto a través de este canal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pido que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar, pueda ministrar, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestra sabiduría con respecto a la palabra de Dios que tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero agradecerte por este tiempo que nos has dado, este tiempo de compartir tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en esta oportunidad, lo que queremos ver es el tema de la familia. El tema de la familia que al estar, yo creo, en esta situación de encierro forzoso y el convivir con los hijos, la esposa, el esposo, juntos ahí en un mismo lugar, sin tener ese tiempo tal vez de salir un momento al parque, un momento o al trabajo o alguna otra actividad, estamos todo el tiempo en el mismo lugar. Tal vez algunas de las actividades las estamos ya repitiendo y ya está cansando, tal vez mucha gente se está cansando de esta cuarentena, de este encierro forzoso por el tema de la pandemia. Yo quiero compartir algo que está sucediendo porque he oído que hay problemas en las familias, y no solo que ha generado, digamos, este encierro de estos días que estamos todos pasando, sino que esto ha ido arrastrándose de años, de muchos años, y muchas parejas, muchos esposos llegan a situaciones complicadas, pero que no nace
en esta cuarentena, sino que eso, como decía, ha arrastrado ya mucho tiempo atrás y tal vez en este momento se está haciendo más fuerte para reflejar. Yo tengo un tema que tiene que ver con la familia. Generalmente yo quiero hacer un estudio, pero por tiempo y forma a veces no se puede hacer un estudio que toma varias clases, varias sesiones. Y voy a tratar de ser lo más puntual. Vamos a usar muchos pasajes bíblicos, que es importante porque, como le decía al principio, nuestra autoridad y nuestra guía es la palabra de Dios. Yo creo firmemente que la palabra de Dios, la Biblia, como lo conocemos, en sus 66 libros, 39 de libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, yo creo que ha sido escrito por más de 40 autores según el estudio biográfico que se hace, pero que todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús cuando él fue bautizado y descendió en forma corporal, dice, porque Jesús se despojó de toda esa su deidad y dejó que el Espíritu Santo gobernara su vida, y él nos enseñó que se puede vivir una vida de victoria si somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando él se fue, dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que él va a enseñar, va a recordar y nos va a guiar todo lo que Dios nos ha enseñado, y él va a ser nuestra guía, nuestro director de nuestras vidas. Y el sometimiento es voluntario al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, para aconsejarnos, para guiarnos, ¿qué es lo que va a usar? Va a usar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que consideremos la palabra de Dios no solamente como un tal, o sea, mucha gente lo tiene más bien como un talismán ahí en casa, sino que es la palabra de Dios, y que si realmente amamos a Dios deberíamos interesarnos en leer. Entonces, con esas recomendaciones de la importancia de la palabra de Dios, yo quiero compartir este tema que tiene que ver con la familia. Lo puse como título: la familia sujeta a Cristo. ¿Qué tiene que ver con la familia sujeta a Cristo? Uno puede tomar como padre, como jefe de hogar o madre, puede tomar la decisión cómo educar, cómo guiar a sus hijos. Es una decisión voluntaria. Nadie está forzado a tomar un estilo de educación o un estilo de formación en la familia, sino es una decisión voluntaria, ¿no? El Evangelio como tal también es un mensaje. La responsabilidad es de cada creyente compartir este mensaje. Es un mensaje libre, pero es un mensaje que solamente tiene que ser aceptado por el receptor del mensaje voluntariamente. No estamos acá para forzar a que las personas crean en el Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio es un mensaje abierto, un mensaje libre para ser aceptado, para ser rechazado. La gente tiene libre albedrío. Dios le regaló ese libre albedrío para poder recibir el mensaje voluntariamente. Y por otra parte, el asumir esa responsabilidad de decir sí, en un momento dado en el matrimonio, nos estamos asumiendo una responsabilidad para toda la vida. El matrimonio en estas alturas está haciendo ver como un contrato temporal. Antes la gente tenía una mentalidad de que el matrimonio es para toda la vida, pero ahora no. Con todo esto que está habiendo del movimiento feminista, aparte de hacer algunas cosas que ayudan, que están mejorando, se está yendo a un extremo de destruir totalmente la familia. Y es así que vamos a ver la familia sujeta a Cristo. Sabemos que
el consejo de Dios es bueno. En Efesios capítulo 5 tenemos un pasaje que por el contexto que lo vamos a ver, el capítulo 5, es interesante. Cada palabra de la Biblia es muy importante y el capítulo 5 es algo que se acomoda, digamos, a lo que se necesita como familia. Primero vamos a ver qué es andar en amor. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Podemos tomar dos partes importantes en este pasaje de la Biblia y tendría que ver primero con andar en amor. O sea, el consejo de Pablo que nos da en su carta a los Efesios es que debemos andar en amor. Y dice como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Está dando ese cómo, nos está diciendo cómo debe ser ese andar en amor. Entonces yo necesito saber cómo anduvo Jesús en amor. Por eso en anteriores oportunidades habíamos compartido, ¿verdad?, de que nuestra relación con Jesús es importante. Esa relación con Jesús hace que nuestra actitud cambie, nuestra forma de pensar y ver las cosas van a ir cambiando a medida que yo vaya conociendo al Señor. Y la única forma de conocer al Señor es a través de su palabra. No hay otra forma de cómo conocerlo a Dios. Por ahí yo tengo una aparición, por ahí tengo una visión de Dios, tengo una visión de Jesucristo, tengo una visitación de Jesucristo. Pero ¿cómo saber que lo que Él me dice es verdad? ¿Cómo saber que es el mismo Señor Jesús que se me apareció y me está tal vez dando algún consejo o alguna guía o alguna profecía? Pero ¿cómo saber que es Jesús? Pues la única forma que yo tengo de saber que es Jesús es a través de su palabra. Que todo lo que Él me diga o el consejo que me da en esa visión tiene que ver a través de su palabra. Por eso es tan importante considerar quién es Jesús, conocerlo a Jesús, qué hizo Jesús, qué está haciendo Jesús en nuestras vidas ahora, en este tiempo. Andar en amor, como también Cristo nos amó, está dando el modelo de creyente que debemos ser. Y mire, estamos hablando del amor, no solamente el amor en la familia, al esposo o a la esposa, sino estamos hablando el amor al mundo, el amor a tu vecino, a tu amigo, a tu enemigo. Si tú lees el Evangelio de Mateo, en el famoso llamado el Sermón del Monte, tú vas a encontrar ahí que los consejos que Jesús da respecto a los enemigos. Y si Dios nos está diciendo que tenemos que tener esa posición, esa actitud de andar en amor, bueno, podemos ir tal vez a la pregunta de ¿el amor de Cristo nos puede capacitar o nos capacita para caminar en amor? O sea, la pregunta es, si Jesús nos dice, o Pablo más bien a través de la carta a los Efesios nos dice que nosotros debemos andar en amor, ¿será que el amor de Cristo nos puede capacitar para caminar en amor? Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia respecto a esto. Entre ellos está Romanos 5:5, que Pablo también es el que escribe esta carta, y dice a los romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a ir a esta parte donde dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto hay que entenderlo y comprender que cuando un creyente, valga la redundancia de la palabra creyente, acepta a Jesús como
como su Señor y su Salvador. Eso quiere decir que cree, al decir que acepta a Jesús como Señor y Salvador, quiere decir que cree lo que Jesús hizo en la cruz. Cree el testimonio de los evangelios acerca de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección. Cree en las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a todo este evento que sucedió con Jesús. Entonces, ese creyente que recibe a Jesús, por el mismo Señor Jesús que nos dijo que si amamos y guardamos sus mandamientos, le amamos a Él dice, Él y el Padre vendrán y harán su morada en nosotros. Y dice que cuando Él se iba a ir, iba a enviar el Espíritu para que esté con, en y dentro de nosotros. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo entró dentro de nosotros. Eso hay que comprender. Hay que entender muy bien lo que Pablo está queriendo decirnos al decir que Él derramó su amor a través del Espíritu Santo. Derramar es algo que tú haces, que el derrame es el rebalse de lo que tú estás vaciando, algún líquido o algún sólido que estás vaciando, y ese rebalse es el derrame. Entonces dice que el Espíritu Santo derramó de tal manera esa abundancia de amor en nosotros que podemos tener la capacidad de amar de la misma forma que Dios ama. Vamos a entender un poco más viendo este otro pasaje de la Biblia, Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora dice, mas el fruto del Espíritu. Está hablando del fruto del Espíritu, no del fruto del hombre, del varón o de la mujer, o del niño o de la niña. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué es? 9 características que nos da el fruto del Espíritu. Entre ellos está el amor y el gozo. Se acuerda que el gozo habíamos compartido. Bueno, los que están siguiendo este canal vieron que cómo es el gozo del Señor en nuestra vida. Pero ahora estamos hablando de que el amor es el fruto del Espíritu. Ahora, cuando Pablo está utilizando esa palabra fruto, nos tenemos que relacionar con el fruto de árbol frutal, por ejemplo, una manzana, una naranja, un árbol de naranja que va a dar naranjas, un árbol de manzana va a dar manzanas. Y ese árbol da frutos, y ese fruto es la calidad del árbol que nos va a mostrar. Si yo me acerco a un árbol de manzana y agarro el fruto, la manzana, y lo pruebo, y si veo que esa manzana es dulce, agradable, de buen sabor, de buen color, de buen tamaño, voy a decir que el árbol es bueno. O sea, por el fruto puedo identificar al árbol. Ahora, el Espíritu Santo como tal tiene un fruto. Y ese fruto se manifiesta por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, por la fe, por la mansedumbre, por la templanza, que es una característica que el Espíritu Santo lo tiene. Ahora, cuando Pablo nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y nuestra relación, a medida que vaya creciendo con el Espíritu Santo, vamos a empezar a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El ser guiados por el Espíritu Santo quiere decir que dejemos que el Espíritu Santo empiece a controlar nuestros temperamentos, que empiece a controlar nuestro carácter, nuestra personalidad. O sea, dejar que el Espíritu Santo controle esa característica que Él tiene y se refleje en nosotros, vamos a empezar a dar el fruto del Espíritu Santo. Y entre ellos vamos a empezar a dar el amor. Ahora, ese amor de Dios es un amor demostrado, es un amor práctico, no es un amor en teoría, sino no estaríamos ahora hablando de Jesús. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio por amor al mundo a su Hijo, y Jesús puso su vida por amor a nosotros.
Quiere decir que es un amor desinteresado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios ya nos vio en el pecado que estábamos viviendo. Dios ya nos vio en la condición que estábamos viviendo. Pero Él no puso como excusa, sino que Él nos amó así, en la condición como estábamos. Él nos amó de tal manera. Por eso su amor fue desinteresado. Él no esperó a que nosotros mirásemos a Él o le buscásemos a Él, sino que Él nos buscó primero. Y Él dio su vida por amor. Ese mismo amor que está en Jesús, ese mismo amor que es el Señor Jesús, es el que está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, si yo entiendo que el amor de Dios está dentro de mí, si yo entiendo que el amor de Dios es parte de mi vida, voy a empezar a experimentar cosas diferentes. Y ahí viene un proceso de crecimiento, un proceso de madurez del creyente. Solo el creyente puede madurar, puede crecer a medida que vaya conociendo la palabra y a medida de conocer la palabra tome decisiones y tome actitudes con la ayuda del Espíritu Santo para cambiar ciertas áreas de su vida. Por ejemplo, ahora yo estoy entendiendo, estoy viendo que el fruto del Espíritu es amor. Que dentro la característica del Espíritu Santo, si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, voy a reflejar el amor a través del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar esa relación con el Espíritu Santo, porque yo estoy interesado en que el amor de Dios se manifieste en mi vida, y a través de mí ese amor de Dios se manifieste con mis seres queridos, hasta con mis enemigos. Entonces, es importante. Vamos a ver Gálatas un poco más extendido, del versículo 16 al 21, donde dice claramente que, lo vamos a leer, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a dar una lista de obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice. O sea, quiere decir que esta no es toda la lista de las obras de la carne, sino que hay mucho más todavía para las obras de la carne. Hay mucho más todavía respecto a lo que es la obra de la carne. Vamos a subrayar, digamos, las partes importantes en este texto que hemos leído, y lo que podemos ver es que dice primero, andad en el Espíritu. Otra vez el consejo de Pablo es que debemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu también tiene que ver con andar en amor. Por lo que hemos explicado hace un momento, que el fruto del Espíritu es amor, y Pablo, empezamos con el pasaje que dice andar en amor, y acá está diciendo andar en el Espíritu. Es lo mismo. Andar en el Espíritu quiere decir dejar que el Espíritu Santo refleje el fruto que tiene Él en nosotros. Ahora, eso es importante. Mira, este aspecto es personal. El trato que tiene con Dios es personal. Por ejemplo, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, y yo no tengo que estar pensando en lo que mi esposa tiene que cambiar o mis hijos tienen que cambiar. Porque si yo me dedico a ver los defectos de mi esposa o los defectos de mis hijos, voy a terminar tal vez decepcionándome de cada uno de ellos. Y lo propio, si ellos van a empezar a ver los defectos míos, también van a terminar. Hasta muchos hijos o padres han terminado odiando a sus hijos. Pero mi trabajo con mi relación con Dios no es fijarme en los defectos de los demás, sino es que yo sea el que tenga que ser tratado y cambiado, que Dios me ayude a desarrollar y a crecer en esa relación con el Señor. Entonces, cuando dice andad en el Espíritu,
y no des lugar a los deseos de la carne. Hay una lucha. Hay una lucha con la carne. La carne tiene que ver con todo lo que hemos leído, obras de la carne, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, y todo eso lo que tiene que ver, eso tiene que ver con la carne. Eso es lo que hemos heredado genéticamente y hemos heredado por el pecado y la naturaleza de Adán. Y eso se comprueba mismo por el medio ambiente donde vivimos o donde nos hemos sido formados. De acuerdo a la educación que tú has recibido en casa, y los padres que recibieron a la vez su educación de sus padres y de sus padres de sus padres, tenemos un contexto cultural, un contexto de hábitos, un contexto de costumbres, de cómo educar a nuestros hijos, cómo disciplinar a nuestros hijos. Por ejemplo, si a nosotros nos trataron a gritos, generalmente vamos a tratar de la misma forma a nuestros hijos. Si hemos recibido una educación de disciplina muy rígida, tal vez nosotros vamos a ser más suaves, más liberales, o también vamos a ser rígidos también. O sea, todo va a influir el contexto donde nosotros nos hemos formado. Aparte de que traemos nuestro propio carácter, nuestro propio temperamento heredado genéticamente, y lo propio nuestro que va mezclado con lo heredado. Por eso muchas personas se parecen físicamente a los padres, a los abuelos, y también en cuestión de temperamento, pero a la vez también tenemos nuestro propio temperamento. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá cuando dice andad en el Espíritu? Está diciendo que ese temperamento heredado o ese temperamento formado a través del medio ambiente donde hemos vivido, sea transformado por el Espíritu Santo. O sea, que yo adopte más bien el temperamento del Espíritu Santo, que deje que el Espíritu Santo controle mi vida. Y eso es importante para tener éxito en el hogar. Cuando estamos hablando de éxito en el hogar, no estamos hablando de un hogar perfecto donde no hay peleas, no hay líos, no hay conflictos, no hay situaciones difíciles, no hay ningún problema. No estamos hablando de ese tipo de hogar porque no existe. Cuando hablamos de éxito en el hogar, estamos hablando que en medio de los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles de madurez, de inmadurez que vamos pasando en el hogar, a medida que va pasando el tiempo, Dios nos ayuda a vencer. Estamos en medio de esos problemas y Dios nos da paz, nos da ese gozo, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos ayuda a tomar decisiones en medio de esos problemas. Cada dificultad que se presente en el hogar, cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo, podemos tomar las decisiones correctas, siempre y cuando nos dejamos guiar con el Espíritu Santo. Y claramente dice, andad en el Espíritu y no den lugar, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Para que no hagan. O sea, acá no se trata de que aquí yo hago lo que yo quiero. Tampoco Dios te va a imponer que guardes su palabra. Tampoco Dios te va a imponer que tú obedezcas su palabra. Es una decisión que tú tienes que evaluar. Algo interesante que Dios ha hecho también en nosotros es darnos la razón, el razonamiento, la inteligencia, la capacidad de pensar y analizar. Y el comparar, el evaluar, nos da esa capacidad de poder decir si esto me conviene o no conviene. Dios no ha anulado tu razón cuando tú te has hecho creyente. Más al contrario, Dios da sabiduría a tu razón. Le capacita más para tomar las decisiones más correctas. Pero lo que tengo que hacer es dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Pero lo que se opone es la carne. Y dentro de lo que en el hogar, lo que más predomina en el hogar, lo que más dificulta en un hogar para que marche bien entre una pareja, un esposo y una esposa, es el egoísmo. El egoísmo en pensar en la satisfacción personal. Por la satisfacción, por el egoísmo personal, uno deja de interesarse en hacer feliz a su pareja y por ende a los hijos. Entonces, el otro factor es el no perdonar. El perdón es parte de la vida del creyente. No puede haber un creyente que diga que cree en Dios y no perdona. Es imposible que un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, uno que dice que cree en Dios, no perdone. Porque el creyente se hace creyente mediante el perdón
de los pecados. O sea, para que yo entre en esa relación de ser creyente, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, viene mi relación a través de recibir el perdón del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso un creyente que no perdona, me parece que tiene que pensar muy bien si realmente es creyente. Porque si él recibió el perdón para estar en la posición de hijo de Dios, somos más que Dios para no perdonar al que nos ha ofendido. Ahora, el perdón es un asunto complicado, pero cuando empezamos a estudiar la palabra, Dios nos da la salida, la forma de cómo poder sanar la herida por el daño o la ofensa de la persona. Y tenemos la capacidad de perdonar, porque el amor de Dios está en nosotros, y el amor de Dios dice, todo lo perdona, todo lo cree. O sea, quiere decir que hay posibilidades de poder salir adelante, ¿no? Y dice, para que no hagan lo que quisieren. Y dice, pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Bueno, vamos a ir al siguiente pasajes de la Biblia, que lo vamos a leer del capítulo 5, les decía. Vamos a ver este pasaje porque como un abuelo de pájaro solamente, y vamos a hacer algún énfasis en algunos textos, algunas partes que en este caso nos interesa ahora saber, pero sería interesante que tú lo estudies y lo leas, ¿no? Y dice así, Efesios el capítulo 5, y lo vamos a tratar de leer. Es interesante que tú también tengas ahí la Biblia. Bueno, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acá otra vez Pablo nos está diciendo que debemos imitar a Dios. Y sed es un verbo imperativo. Y es bueno imitar a Dios. Ahora dice como hijos amados. O sea, si realmente tú eres un hijo, tienes que imitar a Dios. Y ahí está el pasaje que hemos visto, ¿no? Y andad en amor. O sea, imitamos a Dios quiere decir andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Está haciendo la comparación que Cristo demostró su amor por nosotros y que Él es nuestro ejemplo de amor, es de la misma forma. Y el amor de Dios significa sacrificio, entrega, renuncia. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre en vosotros como conviene a santos. Está hablando de cosas que no debería un creyente ya experimentar, que debería ir madurando y dejando estas cosas. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronaría, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Vamos a pasar esto. Vamos al siguiente, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Ahora son luz en el Señor. Ahora dice, andad como hijos de luz. ¿Ve? La diferencia del creyente que debe demostrar es luz, tiene que alumbrar, tiene que guiar. Y dice, versículo 9, porque el fruto del Espíritu, ahí está, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Está hablando del fruto. O sea, un creyente, andar en el creyente es reflejar el fruto del Espíritu. El andar en el Espíritu es reflejar el Espíritu Santo en nuestras vidas. El andar en el Espíritu es andar en amor. Ahora dice, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, cuando yo tengo una relación con Dios, no voy a estar, ahora he pecado, ahora he hecho esto. No, mi relación con el Señor me va a ir mostrando las cosas que todavía en mi vida tienen que ir cambiando y tienen que ir madurando. Estoy ya en una posición lograda por Cristo en la cruz de ser santo. Tengo ya la entrada gratuita a la misma presencia de Dios. Por eso puedo orar en el nombre de Cristo. Por eso puedo, en el lugar donde yo esté, puedo hablar con Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús hizo posible que yo pudiese tener ese acceso a la presencia de Dios.
Y bueno, dice versículo 11, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, porque vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es todo lo que se manifiesta todo. Más bien porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Bueno, el siguiente, vamos a ir. Dice, y por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, versículo 15 dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí está la sabiduría de Dios, ¿no? Andar, otra vez tiene que ver andar, ¿no? Andar, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora estamos en un proceso importante de nuestra vida, en una cuarentena. Aprovechemos este tiempo, por ejemplo, para crecer, para madurar, para que nuestras relaciones puedan salir adelante a través del Espíritu Santo. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos en lo cual sea la voluntad del Señor. 18, interesante esto, el 18 del capítulo 5 de Efesios. No os embriaguéis, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, hay peleas, hay conflictos, ¿no? Antes, bien ser llenos del Espíritu. Mire, lo que está aquí comparando Pablo es la bebida. Cuando uno se emborracha, se embriaga con la bebida alcohólica, es controlado por el alcohol, es controlado por el vino, por la cerveza y por lo que uno bebe, y después no se acuerda lo que hace, lo que dice. Pero te está diciendo Pablo que así como que controla la bebida al ser humano cuando bebe, cuando se embriaga, cuando se emborracha, de la misma forma aquel que es guiado por el Espíritu Santo, o aquel que es lleno del Espíritu Santo, lo que hace, lo que permite es que el Espíritu Santo controle su vida. Y dice por eso, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, esto lo va a hacer automáticamente. Y versículo 20, que también es importante, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que tienen problemas, las personas que están amargadas, que tienen problemas en cuanto a actitudes, no son agradecidas. No son agradecidas. Yo conozco muchas personas que tienen buena casa, que tienen una estabilidad económica muy bien, y no son agradecidas. Se andan quejando de todo, no aprecian las cosas que está a su alrededor, no aprecian el esfuerzo tal vez del cónyuge, de la esposa o del esposo que hizo para hacer algo, porque van fijándose las cosas negativas que tiene la persona. Como les decía anteriormente, si yo me concentro en ver todo lo negativo de una persona, necesariamente voy a terminar decepcionado. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Hay personas que dicen, bueno, creo que no me casé, creo que esta no es la mujer que yo quería, o que no somos compatibles, o no es el varón que yo quería, no somos compatibles. No tiene nada que ver con la compatibilidad o no. Tiene que ver conmigo mismo, con uno mismo, decir qué es lo que voy a hacer. Porque hay cuánta gente se casó, una y otra, 2, 3, 4 veces, y no le funcionó. El tema es cómo yo soy controlado por el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo puede ayudar a mejorar mi vida, para mejorar mi relación con mi esposa y con mis hijos. Ahora, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque es un trabajo en muchos casos de toda la vida. Pero que el esforzarnos en que haya esos cambios, el esforzarnos de que ese trabajo de la relación con el Espíritu Santo, que tenga esa relación con el Espíritu Santo en mi vida, va a ser de que yo pueda tener éxito en mi matrimonio, en mi familia. Ahora, lo triste es que esta lucha debería ser ambos. Yo conozco muchas familias, entre ellos esposas o esposos, que solo uno de ellos es el creyente y él es el que se esfuerza para poder llevar adelante el hogar, pero no tiene la ayuda de la otra persona. Casa 2,
casa de dos. Viene el término casados, casa de dos. Son dos las personas que involucran el matrimonio. Por lo tanto, los dos tendrían que esforzarse en formar la familia. Yo te digo de todo corazón que si tú no pusiste a Dios como base de tu vida, como centro de tu vida, no vas a tener esa fuerza para salir adelante. Ahora, la fuerza de voluntad en muchas personas que no son creyentes les sirve, pero sirve hasta cierto punto, tiene un cierto límite. Pero cuando nosotros ponemos a Dios como la base del matrimonio, más seguro que tengamos un matrimonio para siempre. Ahora, poner a Dios como base de nuestro matrimonio, lo puedo hacer en teoría, y en la práctica no hago ningún esfuerzo para que esa base tenga el fundamento necesario para mantener mi matrimonio. Hemos hablado de la guía del Espíritu Santo, hemos hablado de andar en amor, hemos hablado de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros con ese fruto, esa característica de amor. Hemos hablado de que eso debe ser el principio de mi vida, mi relación con el Espíritu Santo en primer lugar, mi relación con Dios en primer lugar, para que pueda mejorar mi hogar, para que pueda mejorar mi relación con los hijos. No puedo hablar del amor de Dios si los hijos no van a ver que el amor de Dios está en mí. La verdad que yo como pastor, por ejemplo, puedo mostrar en la iglesia una característica de ser una persona bien, una persona amable con los hijos, amable con la esposa, y mucha gente se imagina que el pastor es totalmente espiritual. Muchas veces me dijeron, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No tiene nada que ver eso que uno esté más cerca o más lejos de Dios. Pastor, al igual que todos los miembros de una iglesia, está en la misma posición delante de Dios y con los mismos problemas y las mismas dificultades. En el hogar se pasa problemas con la familia, con la esposa, y el pastor, así como aconseja al creyente para madurar, para crecer, también el pastor tiene que seguir creciendo y madurando. La única diferencia entre un creyente y un pastor o un líder es que el pastor toma una decisión de servirlo más tiempo a Dios. O sea que dispone más su tiempo para servir a Dios. Deja ciertas actividades personales para dedicarse a atender a asuntos de la iglesia, del público. Es la única diferencia. Pero después los problemas, las dificultades con los hijos, con la esposa, lo estamos pasando, ¿no? Y la madurez, y hay momentos que llegamos a hablar del divorcio, hay momentos en que uno llega a hablar de la separación. Y la verdad que eso es parte de la lucha diaria que tenemos como personas, como hijos de Dios en nuestra vida, ¿no? Y que Dios nos ayude a tomar decisiones. Ojo que cuando las cosas salen del control, por ejemplo, la violencia familiar, el peligro de uno de los cónyuges, si están conviviendo y hay peligro de muerte, peligro de abuso psicológico, abuso, eso tiene que parar, y para eso tenemos leyes también que respaldan. Vamos a ir a continuar con la lectura de Efesios, pero vamos a ver lo que dice en el capítulo 5, versículo 21, donde entra a tocar la parte de la familia. Hemos visto en los versículos anteriores de que debe cambiar la vida del creyente, es un andar diario guiado por el Espíritu Santo. Dice en este pasaje, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Claramente acá está hablando un sometimiento, pero en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un sometimiento voluntario. Y dice los unos a los otros. Y en el versículo 22, 23, hay algo que a muchos, más que todas las mujeres, tal vez no les va a gustar. Y al menos en estos tiempos del feminismo, a mí la verdad como pastor me
me cuesta tocar este tema porque es muy delicado en el sentido de cómo uno lo va a tomar. Pero un creyente que conoce a Dios, una mujer creyente y un varón creyente, esto lo va a tomar con mucha altura y con mucha sabiduría. Tiene que despojarse del machismo. Acá no estamos hablando de machismo. Jesús rompió con el machismo. Jesús dijo que ya no hay varón ni mujer, porque había esa separación. Israel hacía mucha separación, los orientales hacían mucha más separación entre la mujer y el varón. La mujer estaba siempre en un plano más abajo, muy inferior. Pero Jesús dijo claramente, no hay varón ni mujer. Y también él demostró, por ejemplo, cuando habló con la mujer samaritana, con la mujer que le ungió los pies, él le dio una posición con la mujer adúltera. Le dio una posición muy fuerte. ¿Quiénes fueron las primeras que anunciaron el Evangelio después de la resurrección de Jesucristo? Fueron las mujeres. A quienes se presentó fue a las mujeres, dando a entender que la mujer es parte fundamental de la obra del Señor. Ahora, cada cual tiene un lugar, tiene algo especial, pero ese lugar que tiene es voluntario. Por eso dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando habla de sujeción no está hablando de inferioridad o superioridad. Está hablando de roles en el hogar, roles en la familia. Y este sometimiento al varón no tiene que ver con un sometimiento de decir, bueno, yo voy a hacer acá lo que tú digas y todo lo que tú digas va a ser ley. No, no tiene que ser de esa manera. No es de esa manera que Jesús nos está diciendo, o Pablo a través de esta carta está diciendo a la iglesia, sino que hay un orden dentro de la casa. Y que el varón es el director solamente, es el que dirige la reunión de un grupo. Por ejemplo, en un club social, un club deportivo o un club privado, se nombra una mesa directiva y dentro de esa misma mesa directiva está el presidente, vicepresidente, el tesorero. Ahora, ¿por qué se nombra a ellos? No se nombra porque ellos son los mandamás, digamos, del grupo, sino porque tiene que haber un orden y alguien que pueda asumir la responsabilidad, la representación, alguien que pueda guiar a tomar las decisiones del grupo, del directorio y de todo eso. Entonces, cuando uno hace una reunión, lo que hace el director o el gerente o el presidente es dirigir la reunión en base a las decisiones que cada persona, o más bien en base a cada opinión que cada persona da, entonces se toman las directrices para seguir adelante con el proyecto. Lo mismo sucede con la familia. La familia es un núcleo donde hay varias personas, es un hogar donde está constituido por varias personas y por lo tanto tiene que haber un jefe de familia, alguien que guíe a tomar las decisiones. Entonces, cuando dice la mujer debe estar sujeta al varón, está dando a entender solamente eso, de que el varón es el que va a dirigir la reunión, no es el que va a tomar las decisiones. He escuchado a personas que dicen, bueno, mi marido es el jefe del hogar y bueno, lo que él dice voy a hacer. No, no es así. No es así. Sino que la familia se sienta, por ejemplo, los hijos cuando son pequeños, tal vez no participan de esas decisiones porque son pequeños. Y entonces yo me siento en la mesa con mi esposa y decimos, mira, estas cosas hay que hacer, a ver qué hacemos. Y tomamos. Y al formar tomamos una decisión. Pero es una decisión en conjunto, de acuerdo. A mí me conviene tener el apoyo de mi esposa para tomar una decisión. Porque si ese proyecto o algo que estamos haciendo fracasa, ambos vamos a asumir la responsabilidad porque ambos nos hemos involucrado en el proyecto y estábamos de acuerdo. Pero si yo voy con un proyecto solamente imponiendo a mi esposa, y si eso no sale bien, yo voy a asumir esa responsabilidad. Y qué triste es estar solo en algo que tú te has equivocado por no haber escuchado a tu esposa. Es más, la esposa tiene un sexto sentido ya demostrado para detectar los peligros. Entonces me conviene a mí, antes de tomar cualquier decisión junto con mi esposa, considerar siempre la palabra de Dios. Considerar a mi esposa como parte del mensaje de Dios que puede dar a través de ella. Porque cuando dice
que se unirá a su mujer y será una sola carne, está hablando Jesús de le haré la ayuda idónea. Entonces, la ayuda idónea no es algo inferior, es el complemento que necesito como varón. O sea, yo me complemento con mi esposa se complementa conmigo. Nadie es mayor ni nadie es menor, sino que somos un complemento. Es lo que está diciendo acá. Eso es lo que está diciendo. Y además dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Ahora, Cristo, por ejemplo, como cabeza acá en la iglesia, nos impone las cosas, nos está obligando a hacer, o nos da el consejo, y nos dice, aquí te pongo la bendición, te pongo la maldición, escoge pues, hijo mío, la bendición. Nos está dando a elegir qué camino tomar. Nos está recomendando qué camino debemos tomar. Entonces, de la misma forma, cuando uno administra su hogar, tiene que hacerlo de eso mismo. Ahora, cuando el varón quiere sometimiento de la esposa en el hogar, el varón también tiene que aprender a someterse a Cristo. Yo no puedo exigir que mi esposa esté dentro de esa condición de sujeción en el hogar si yo no estoy sujeto a Cristo. Eso es importante. Entonces, si yo estoy sujeto a Cristo y mis decisiones no son arbitrarias, porque las voy a orar, y las voy a orar junto a mi esposa para cualquier decisión que tengamos que tomar. Vamos a considerar siempre la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cuando dice no te unas en yugo desigual, es que procura casarte con una persona también creyente, que cree en Cristo, porque juntos así van a poder buscar la dirección de Dios para tomar decisiones. Y en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Está haciendo lo mismo que andar en amor, así como Cristo anduvo en amor. Y ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia. Y podemos ver en el siguiente versículo que dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿qué hizo? Jesús hizo que la iglesia sea santificada. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mi esposa? Ayudar a que ella pueda formar, realizar sus sueños, ayudarle a desarrollar. Ahora, acá tiene que ver también lo mismo con la mujer. La mujer tiene que ayudarle también al varón a desarrollar, a crecer, sin egoísmo. A veces hay egoísmo, hay competencia en el matrimonio, al menos cuando ambos trabajan. Se hace una competencia, a ver quién gana más, quién produce más, quién tiene un mejor trabajo. Y mire, en el amor, en la relación con Dios, eso no puede haber. Porque son una sola carne. ¿Cómo voy a competir con la misma carne? Mira lo que dice acá, 27. A fin de presentársele a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿no? O sea, dice que el marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. O sea, quiere decir, si yo me amo, ese es el otro problema que podemos poner entre paréntesis, que si yo no he aprendido a amarme, no voy a poder amar a otras personas y peor a mi esposa. Dice Jesús que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para amar a mi prójimo, primero tengo que aprender a amarme. ¿Y cuándo voy a aprender a amarme? Cuando entienda que Dios me amó primero. Cuando entienda que Dios me amó y me perdonó los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí voy a entrar en esa situación de decir, si Dios me ama, yo también me voy a amar. Y si Dios me aceptó así como soy, voy a aceptarme así como soy. Pero eso va a suceder si tú valoras el amor de Dios. Eso va a suceder si tú valoras lo que Jesús hizo en la cruz. Si no valoras, si para vos no es importante lo que Cristo hizo en la cruz, si tú no entiendes qué es el amor de Dios y no comprendes el amor de Dios, difícilmente tú te vas a poder aceptar y amar. La clave para amarte y para amar a tu prójimo
es que entiendas el amor de Dios, que entiendas el sacrificio de la cruz, que entiendas que Jesús te amó, que entiendas que Dios te ama. Cuando entiendes eso, vuelvo a repetir, vuelvo a decirte, tú aprendes a amarte. Y cuando aprendes a amarte, aprendes a amar a las otras personas. Si tú tienes problemas de amar a tu pareja, si tú tienes problemas de aceptar y ver todo lo negativo de tu pareja, es que de seguro tú no te amas. De seguro que tú te desprecias. Y eso lo vas a comprobar si te miras en el espejo. Si en el espejo siempre vas a ver una persona despreciable, es porque tú no has aprendido a amar. Y si no has aprendido a amar, es porque no has experimentado el amor de Dios. Y si no has experimentado el amor de Dios, es porque no crees. No crees en lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso es importante que consideres eso, que consideres el amor de Dios. Entonces, cuando una persona ama a Dios, se ama a sí mismo, ama a su prójimo, por ende ama a su mujer. ¿Y qué voy a hacer al amar a mi mujer? Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si yo amo a mi esposa, yo voy a cuidar de mi esposa, voy a cuidar, voy a procurar que tenga todo lo necesario, de acuerdo a mis posibilidades. Eso hay que entender también, porque a veces la mujer exige más allá de la capacidad del varón que puede dar. Exige más allá de esa capacidad. Yo le cuento una anécdota. Conocí a una persona que se casó con una mujer más joven. Y él en una oportunidad me dijo que está muy cansado porque la mujer le exige más allá de lo que él puede dar. Y que está arrepentido de haberse casado con una mujer más joven. Entonces, el esfuerzo que le exigía en el trabajo y en otras cosas era mucho más allá de lo que este varón podía dar. Y yo le participé de la palabra, le compartí la palabra. Un día le dije, iremos a tu casa, hablaremos con tu esposa, y él me permitió que yo fuera a su casa. Entré a su casa y lamentablemente su esposa no estaba. Lo que ella hizo es no querer participar de esa reunión. O sea, se fue prácticamente al saber que yo iba a venir. Al mes o a los 2 meses, 3 meses que no lo volví a ver a este varón, ahí recibió él a Jesús como Señor y Salvador. Y bueno, entonces a los 3 meses me enteré que él le dio un paro respiratorio y murió en el ascensor. Entonces, a veces nosotros exigimos más allá de lo que el varón puede dar o lo que la mujer puede dar. Por eso debe haber un trabajo, un complemento de ambos, una ayuda idónea, es clave entre ambos. Es el complemento y el uno del otro. Si yo soy egoísta, voy a pensar solamente en mí. Por eso es importante entender que para salvar el matrimonio tengo que despojarme del egoísmo, del yo. Tengo que despojarme de eso. Dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Y si vemos en los pasajes después siguientes, 3 veces le dice, si usted cuenta del versículo que hemos leído hasta el versículo 33, usted va a encontrar 3 veces que se repite, maridos, amen a su mujer. ¿No? Dice por el versículo 31, vamos a ver, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Es un misterio el matrimonio. Es algo que no está resuelto. Por eso no debes tomar a la ligera el momento en que tú quieras separarte o divorciarte. Ese es el último recurso, el último extremo. Pero hay que considerar que hay un misterio. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, acá no se trata de, como le dije, que es mi media naranja. No existe la media naranja, no existe el amor a primera vista. Son decisiones que uno toma. El 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 2 cosas importantes. Vuelvo a repetir, 3 veces se repite que el varón debe amar a su mujer. Esto quiere decir que el varón nunca se olvide de decirle a su esposa que lo ama.
Generalmente en el noviazgo somos tan románticos que la mujer se enamora de ese romanticismo. Pero cuando nos casamos, perdemos ese romanticismo. Y es difícil volver a encaminar ese romanticismo, y es ahí donde ya vienen las decepciones. O sea, todo el tiempo, práctico y verbalmente, debemos expresar el amor por la mujer. Debe saber la mujer todo el tiempo que yo la amo. Debe saber todo el tiempo que la mujer es importante para nuestra vida, ¿no? Y dice a la mujer que respete a su marido. O sea, darle la posesión. Esto es para ampliar mucho, y por el factor tiempo que tenemos en esta enseñanza, no podemos abarcar mucho más tiempo de lo que lo que solamente nos permite. Ahora, es importante entender que la mujer tiene que darle lugar también al varón, como respeto. Es algo que el varón se queja de que no es respetado por la mujer, y la mujer se queja de que no es amada. Son las dos características que el varón y la mujer necesitan, ¿no? Y podemos ver también respecto al capítulo 6, que continúa de hecho los primeros versículos, habla con respecto a los hijos. Y dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es algo que los hijos deben considerar. El obedecer a los padres trae bendición. Ahora, otra vez vamos al aspecto si realmente tú crees en Dios. Si tú crees en Dios, tienes que creer en la palabra de Dios. No puedes creer solamente en las cosas que te conviene creer. Tienes que creer en todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces es un consejo para los hijos, que le dice que obedezcan a sus padres como al Señor, en el sentido de que el hijo debe escuchar a sus padres, debe oír los consejos, siempre y cuando esos consejos no vayan y no sean contrarias a la palabra de Dios. O sea, no sean contrarias a la palabra de Dios. Por eso dice en el Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque hay padres que les mandan a sus hijos a vender droga, les mandan a robar y otras cosas, ¿no? Pero acá dice que en el Señor quiere decir que que la obediencia primero es a nuestro Padre. Y si nuestros padres nos aconsejan de acuerdo a la palabra de Dios, debemos ser obedientes. Eso trae beneficio, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, si los hijos están siendo desobedientes a los padres, si les causan problemas, lágrimas, tristeza, dolor, están sembrando eso para sus vidas. Están sembrando para sus vidas una vida de problemas, de dificultades. Y dice: si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días van a ser buenos. Y te va a alargar la vida. Y también el consejo en el versículo 4 es a los padres: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino créenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Quiere decir que es importante considerar a Dios en todas las decisiones. Ahora, ¿cómo yo puedo provocar como padre a nuestros hijos cuando yo no he entendido ya que nuestros hijos ya son adultos? Cuando nuestros hijos ya son mayores. Cuando eran pequeños, nosotros podíamos usar este texto y decir: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero eso es el niño. Cuando el niño está en nuestras manos, es como un barrito donde le vamos dando forma. Pero no le damos la forma a nuestro capricho y a nuestro gusto, sino le damos la forma de lo que Dios quiere que sea él. Hacerle conocer la palabra de Dios. Al hacerle conocer la palabra de Dios, ellos como niños son receptores y te reciben. Y ahí es donde uno tiene que instruir a los niños. Ahí es donde uno tiene que pasar tiempo con los niños. Y yo he intentado pasar tiempo, pero yo me arrepiento que podía estar más tiempo con mis hijos, que podía tener más oportunidades de compartirle del amor de Dios.
Pero a veces las circunstancias, los problemas, las dificultades nos alejan de esta responsabilidad. Después, cuando queremos ser grandes, cuando ya son los chicos grandes, queremos recién imponer la palabra de Dios, o queremos recién instruir y poner las reglas. Ya no podemos. Ellos ya son adultos. Te necesitan ser tratados como adultos. Porque si tú vas a seguir tratando a tus hijos como hijos menores, donde tienes que... ellos se van a también poner en esa posición de un hijo que está bajo la responsabilidad de su padre, y se van a portar de esa manera, irresponsables, esperando que el padre solucione sus problemas, esperando que el padre resuelva todas las dificultades y metidas de pata que se pone el hijo. O sea, no es fácil tomar la decisión de dejar que los hijos avancen ahora solos. Al menos cuando ellos ya son maduros, ya han pasado, ya están a una edad adulta, se les tiene que tratar como adultos. Y peor aún si viven en la misma casa. En la misma casa ya hay un distanciamiento por la misma diferencia ya de edades, inclusive de cultura, el asunto de generaciones. Y hay diferencia, no es lo mismo que tu generación a mi generación o la generación de los jóvenes de ahora. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si la oportunidad hemos tenido nosotros de instruir a nuestros hijos en su camino cuando eran pequeñitos, hacémonos de esa palabra. Creamos que esa palabra tarde o temprano va a tener efecto en nuestros hijos. Entonces yo te aconsejo que con tus hijos, si ya son adultos, tratarlo como adultos. Ya no estés detrás de ellos o detrás de ellas queriendo guiar su camino. Ya cumpliste tu tarea cuando las personas, tus hijos, eran menores de edad. Cumpliste tu tarea de darles tal vez la mejor educación. Tal vez te esforzaste mucho en darles todo. Renunciaste a muchas cosas para que tus hijos no les falte nada. Y tal vez ahora estás viendo cosas distintas, no estás viendo el agradecimiento que tú, a veces uno piensa que debería yo recibir, pero la verdad que nuestros hijos tienen que tomar las decisiones. Ellos mismos tienen que tomar la decisión por qué camino van a ir. Y que nosotros estemos, en los momentos difíciles que estén pasando, podamos ayudarle. No socapar, sino ayudarles a madurar, a crecer, siempre y cuando ellos nos pidan que lo hagamos. Tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos cuando ya ellos tienen que volar, porque si no, por lo contrario, les estamos perjudicando en su vuelo. Nuestros hijos no es para que se queden con nosotros, sino ellos tienen que también formar su hogar, formar su familia, dejar la casa y unirse a su marido o a su mujer. Y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a tomar estas decisiones. Bueno, en conclusión podemos decir lo siguiente, ¿no? Primero, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que recibimos al creer en Jesús. Que está el amor de Dios, que tenemos la capacidad de amar así como Dios ama. Segundo, debemos cultivar el fruto del Espíritu que está en nosotros. Debo dejar que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, refleje de mí. Y eso va a ser a medida que yo tenga esa relación de amor y amistad con el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es no dar lugar a los deseos de la carne. O sea, que cada vez ese viejo hombre, esa vieja naturaleza tiene que morir a través del Espíritu Santo. Que tengo que ser imitador de Dios y comprobar lo que es agradable al Señor. Todo el tiempo tengo que ir comprobando lo que es agradable para el Señor, porque eso va a ayudar a edificar, a hacer de mí cada vez una persona de bien, una persona cada vez más a la imagen de Cristo. Es el proceso de desarrollo. Y podemos decir que es posible someterse unos a otros en el temor de Dios. Es posible. Se puede, con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesucristo, se puede vivir una vida de sometimiento en la pareja, en la familia, en el hogar. Se puede vivir, se puede coordinar, se puede trabajar el diálogo, la conversación, ayuda, el perdón, el aceptarse el uno y el otro con los problemas, con las dificultades, el apreciar las buenas cosas que tiene una persona, las características buenas. Todas las personas tienen algo bueno para apreciar,
tienen algo bueno para elogiar. No te concentres en las cosas malas, concéntrate en lo bueno que tiene la persona. Agárrate de eso. Segundo, es posible que el varón ame a su esposa como a sí mismo. Es posible, con el poder del Espíritu Santo, es posible. Es posible que la mujer respete a su marido. Es posible con el poder del Espíritu Santo. Es posible para los hijos obedecer al Señor, a sus padres, cuando ellos son creyentes y aman de verdad a Dios. Es posible. Y es posible que los padres no provoquen a ir a sus hijos cuando entienden el rol de padres, cuando entienden cuándo termina y cuándo comienza, o cuándo comienza más bien y cuándo termina ese su rol, y cuándo hay que dejar que los hijos vuelen. Cuándo hay que dejar que los hijos tomen sus propias decisiones, y en esas propias decisiones muchas veces tal vez se van a equivocar, como nosotros también nos hemos equivocado. Dios los bendiga, Dios les guíe a tomar la decisión más correcta. Y Dios les guíe a que ustedes puedan creer en ese Dios verdadero. Que ese Dios pueda controlar sus vidas, que ese Dios pueda ayudarles a formar su vida. Se puede salvar el hogar, siempre y cuando yo me someto a Cristo en primer lugar. Siempre y cuando yo empiezo a cultivar la palabra de Dios, empiezo a leer y empiezo a agarrar esa palabra de Dios. Es posible. Con Jesucristo todo es posible. Con Jesucristo todo es posible. Que Dios los bendiga.